Gloria a Dios, aleluya.
momento vamos a rendir nuestro corazón con gratitud, con amor, y vamos a dar un sacrificio de alabanza, porque solamente nuestro Dios es digno de ser exaltado.
Dios. Aleluya. Bueno, pues gracias a Dios por este domingo 13 de septiembre, que tenemos la oportunidad de estar reunidos por este medio para poder, pues, recibir la palabra y esperando que cada uno de nosotros, nuestro corazón esté dispuesto. Señor, vamos a pedir, a orar a Dios, pidiendo que sea guiándonos y que podamos tener los 5 sentidos en la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, por esta mañana hermosa que nos permite estar aquí reunidos en tu nombre. Agradecemos, Señor, la vida, la salud y el bienestar que gozamos, disfrutamos, Señor, dándonos la oportunidad de estar juntos por este medio para poder meditar tu palabra, lo cual agradecemos en grande manera. Muchas gracias, Señor. Saludamos a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas de las congregaciones, Señor, por este medio. Y deseamos que cada uno y cada una de todas las personas reciban, Señor, la palabra tuya en sus vidas para que podamos gozar y disfrutar siempre tu bendición, tu protección, Señor, y el consejo de tu palabra. Muchas gracias por esta mañana hermosa. Gracias. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciarnos con la palabra del Señor y vamos a buscar el primer libro de los Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 17. Capítulo 17, versículo 1. Y dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Bueno, realmente del profeta Elías podemos aprender mucho, mucho. Y podemos estar hablando del profeta Elías y hablar y hablar y hablar, y él nos daba oportunidad de que podamos pensar realmente en las cosas eternas. Aquí podemos ver que se atrevió a ir con el rey Acab a decirle: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Cuando dice en estos años, la Biblia dice allá en Santiago 5:17, ahí en Santiago 5:17 dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahí podemos ver que fueron 3 años y 6 meses. Ahora, podemos pensar que su profecía nos parece pues muy desproporcionada. ¿Por qué? Porque es maldición. Y más en una zona cálida como la de Israel. La consecuencia inmediata va a ser que el hambre en todo el país. Con sus secuelas de muertes de personas, de animales y de todo vestigio de vegetación. La desolación por mandato divino. No habrá lluvia. Así lo dijo Elías. No habrá lluvia. No habrá lluvia. Y dijo: por mi palabra. Entonces, cuando leemos esto, decimos: realmente fue un atrevimiento tremendo. Pero él hacía lo que el Señor le decía. No fue una cosa de él. ¿Sí? Por eso decía: por mi palabra. Él decía: por mi palabra. Entonces estamos mirando realmente que él decía: no habrá lluvia. Y cuando eso fue, es que aquí podemos ver realmente que
fue un caso bien difícil. Y estos pensamientos nos saltan cuando leemos en la Biblia los futuros juicios divinos. La verdad, hay muchos juicios que ya estamos viviendo. Y faltan los que van a venir todavía sobre la tierra. Entonces podemos ver, hermanos, que realmente tenemos que estar preparados con conocimiento del Señor. El Señor permite que vengan las plagas, que vengan los problemas, que vengan las necesidades. ¿Para qué? Para que nuestra fe esté puesta en el Señor. Si nosotros leemos la palabra del Señor, estamos ya avisados que los juicios de Dios aparecen de forma gratuita y sin previo aviso. Dios siempre advierte una y otra vez de lo que va a pasar y de por qué va a pasar, dándoles a la humanidad la oportunidad de rectificar a tiempo. Por eso la palabra de Elías se corresponde con aquel de aviso profético de Dios al pueblo por medio de Moisés. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 11 y ahí vamos a encontrar versículo 16, donde dice: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a Dios ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que Jehová nos da. Y sigue diciendo la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces ahí ya anunciando. ¿Sí? Ahí encontramos a Moisés hablando esta profecía. Guardaos pues que vuestro corazón os infatúe, y os apartéis y sirváis a Dios ajenos, o inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Entonces podemos ver que Dios siempre previene, avisa, porque no se complace en el castigo. La Biblia registra que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Pero sus leyes son inalterables, hermanos. Lo que el hombre sembrare, dice Gálatas 6:7, no vamos a ir allá, pero dice la Biblia, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Miren, hermanos, el pecado destruye, pero la santidad edifica. Si el pueblo hubiera hecho caso del deseo de Dios, no le habría sobrevenido aquella calamidad. Por eso, volviendo a Deuteronomio, que dice: por tanto pondréis mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán como frontal entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos largos y felices. Si alguien lo quiere leer, está en Deuteronomio 11, 18 al 21. Entonces ahí podemos ver la dirección divina. Nos maravilla la prontitud con que Elías obedece las órdenes de Dios. Y más cuando éstas se nos parecen como de muy difícil comprensión. ¿Qué le dice el Señor? Primero de Reyes 17:13. Perdón aquí un poquito porque la cita que les di no es. Es primero de Reyes 17:3. Es 17:3.
no 13. ¿Qué le dice el Señor? Allá en el 17:3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Se lo dice el Señor, escóndete en el arroyo, ¿sí?, de Kerit. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. ¿Y cómo es posible que el Señor le diga, oye, escóndete? ¿Y qué le dice más? Allí en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, beberás del arroyo, y el 4 dice, beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. ¿Sí? Yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, yo creo que si el Dios nos dijera a nosotros lo mismo que le dijo Elías, ¿quién sabe si se lo creíamos? ¿Cómo es posible? Me voy a ir a esconder, y me voy a estar ahí escondido, y el Señor va a mandar, ¿qué? Cuervos que me den de comer. La verdad es que uno a veces cuestiona y piensa, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que unos cuervos te lleven de comer? Y que el Señor te diga, escóndete en el arroyo de Kerit. Dice, allí vas a beber del arroyo y yo mandaré a los cuervos que den allí de comer. Y lo que realmente nos impresiona es la obediencia de Elías. Por eso en esta mañana el tema es la iglesia obediente. La iglesia obediente. Y es que nos impresiona la obediencia de Elías. Él no cuestionó, Señor, ¿cómo voy a esconder en un arroyo? Señor, ¿cómo voy a esconder ahí? ¿Y cómo voy a estar, cómo se llama, esperando que los cuervos me traigan de comer? Pero dice que él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. El versículo 5, él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan por la mañana y carne y pan por la tarde, y bebía del arroyo. Hermano, a mí lo que me sorprende es la obediencia de Elías. Por eso decimos el tema de esta mañana es la iglesia obediente. Si nosotros como iglesia pudiéramos ser obedientes como lo fue Elías, ¿sí?, él no cuestionó, ¿cómo, Señor, me voy a esconder allí en la cueva? ¿Cómo, Señor, voy a esperar que los cuervos me lleven de comer? ¿Cómo? ¿Cómo voy a estar bebiendo agua del arroyo? Él no hizo nada o no dijo nada. Simplemente hizo lo que el Señor le mandó. ¿Sí? Ahora, ¿podemos seguir mirando? No sabemos a ciencia cierta cómo habló Dios a su siervo, pero sí que fue de modo directo y personal. Cuando el arroyo se secó, ahora otra vez vimos ahí, en este mismo capítulo de 1 de Reyes 17, 7, dice, pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, ahí está ya otro problema. Ya se secó el arroyo donde tomaba agua él. ¿Sí? Pero seguimos mirando. Dice allá en el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Oigan, hermanos, lo que el Señor hace a veces uno, ¿cómo? Si es de una mujer viuda, no tenía para comer, no tenía para beber, no tenía nada, y ahora va a mantener a Elías. Pero a mí lo que me sorprende es que Elías nunca cuestionó, Señor, pero ¿cómo una viuda? Si no tiene que comer, ¿cómo iba a sustentar? ¿Cómo iba a mantener? ¿Sí?
Dice ese versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Hermanos, lo que hace el Señor. Yo creo que si a nosotros nos dijera, pues en tiempo de necesidad, vete, te vas a ir a la casa de una hermana que no tiene ni qué comer, y él ya te va a dar de comer. Pero dice el versículo 10, dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y dice, yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar a prepararlo para mi hijo y para mí, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, yo veo en Elías esa obediencia, cómo le cree al Señor todo lo que le dice. Y por decimos, Elías, con todos los defectos que le encontremos, pero fue un hombre obediente, obedeció como el Señor le mandaba que hiciera. Entonces nosotros, ¿cómo conocer la voluntad de Dios en nuestro diario caminar? En ciertas circunstancias especiales, ¿no habla hoy el Señor con la misma precisión con que lo hizo entonces? Sí, el Señor siempre está hablando y lo hace con esa precisión. Y el Señor no puede equivocarse. Los que nos equivocamos somos nosotros. Por eso vemos que Elías, decimos que le creyó a Dios. Pero para mí, nosotros somos quienes hemos perdido buena parte de nuestra capacidad para escuchar la voz del Espíritu de Dios. Perdidos y aturdidos, como estamos con tantas voces, con tantos mensajes, entretenidos con tantas cosas que nos ocupan y al mismo tiempo nos impermeabilizan. Estamos en los tiempos bien difíciles, hermanos. No hay trabajo, hay escasez de alimentos, hay mucha enfermedad, hay mucha muerte y la verdad es que estamos viviendo tiempos bien difíciles, hermanos, que solamente podemos creerle al Señor, ¿sí? Entonces tenemos que pensar cómo conocer la voluntad de Dios. Hemos sido llamados a una fe de fe. El cristiano se tiene que vivir por fe, no por lo que está mirando. Así que, pues creo que debemos estar expectantes a la espera de la intervención milagrosa. La vida de fe produce tranquilidad, sosiego, confianza en que el Padre sabe que necesitamos, sabe que necesitamos, porque está velando por cada uno de nosotros. Por otra parte, Dios nos da a veces respuestas, aunque no nos demos cuenta, y su dirección apenas sea perceptible. Una de las maravillas de la vida cristiana es volver la mirada hacia atrás, para observar el camino recorrido y exclamar como hiciera Eliezer al final de su viaje. Recordamos que Eliezer fue un hombre de Dios. Eliezer fue un hombre de Dios. Fue el criado de confianza de Abraham. Cuando lo mandó Abraham a buscar esposa,
para su hijo Isaac. ¿Sí? Y las palabras de este hombre llamado Eliezer, al final de todo, ¿sí? al terminar su viaje, su encargo de ir a traer una mujer para el hijo de Abraham, son las palabras estas que exclamó Eliezer. Y decía: el Señor me ha conducido. Fueron las últimas palabras que dijo él: el Señor me ha conducido. Qué bendición saberse guiado por la buena mano de Dios. Pero también es justo reconocer que hay momentos en que nos urge, ante algunas decisiones, una señal, una dirección. Y luego pensamos: ¿será la voluntad de Dios que ésta nos llegue a través de una profecía? A veces estamos escuchando voces, pero la verdad de lo que debemos creer es lo que dice la palabra del Señor. Si la profecía viene de la Biblia, pues tenemos que estar seguros que se va a cumplir. Porque luego hay gente que dice así: ¿sí? Dios me ha dicho, el Señor me ha hablado. Esta es la bondad de Dios. La verdad es que uno a veces oye voces diferentes. Y la verdad lo que es que a veces cuántas cosas escuchamos o cuántas barbaridades están cometiendo por atender a esas voces, no a la Biblia. La Biblia es la única respuesta. Los pastores pueden orientar, guiar, todos podemos ayudarnos, pero la única palabra infalible es la Biblia. Está en la Biblia. Queremos saber algo para nosotros, está en la Biblia. Ahora podemos ver, Elías, vemos que fue conducido por Dios. ¿Por qué Dios le dijo que fuera al torrente de Kerit? Pero regresando otra vez a Primero de Reyes 17, Primero de Reyes 17 y el versículo 4. ¿Qué le dice el Señor? Beberás del arroyo, y yo he mandado a los zorros que den allí de comer. Así se lo dijo el Señor. Es que Elías, conducido por Dios, fue al torrente de Kerit. Pues podemos ver allí realmente lo que dice. Repetimos el versículo 4. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Llama la atención esta palabra, allí. No en otro lugar, sino allí. Por eso, esta palabra, sí, uno dice, ¿cómo? Beberás del arroyo. Yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. No le dijo, pues vas a comer en cualquier lado o en algún otro lado. No, tiene que ser allí. Allí donde el Señor lo dijo. Yo mandaré a los cuervos. ¿Y qué dijo el Señor? Yo mandaré a los cuervos que den allí de comer. Allí. No en otro lugar, no donde tú quieras, no, sino allí, exacto, donde Dios te eligió. Cuando Dios nos dice allí, allí. ¿Sí? Si somos capaces de retener allí, podemos apropiarnos de una verdad maravillosa, una verdad de maravillosas consecuencias. Si el profeta hubiera ido a otro lugar, que no fuera allí donde le dijo el Señor, se hubiera muerto de sed y se hubiera muerto de hambre, aunque fuera siervo del Altísimo Dios. ¿Por qué? La obediencia es importantísima.
Yo veo a Elías y es un hombre que realmente lo que el Señor le decía lo hacía. Es la obediencia, porque no cuestionó que vete a esconder ahí y yo vete a comer. No, él no dijo nada. El Señor le dijo allí, ¿sí? Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Que hubiera dicho, Señor, los cuervos me van a dar de comer. No, él no dijo nada, él hizo lo que el Señor le dijo, allí. No es donde tú quieras, es allí. No es en otro lugar, sino es allí, el lugar exacto que Dios mismo ha elegido. Si somos capaces, hermanos, de retener esa palabra allí, podemos aprender de una verdad maravillosa, de maravillosas consecuencias. Si el profeta hubiera ido a otro lugar, se hubiera muerto de hambre, de sed, aunque fuera siervo del Altísimo Dios. Por eso decimos, los graneros de Dios están repletos para atender, ¿sí?, las necesidades físicas, morales, espirituales. Pero debemos ir allí, donde el Señor nos manda, para recibir no otro lugar. Por eso la Biblia dice allí en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá, ¿qué dice? Todo lo que hace falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Dios puede servirse de cuervos. Dios puede servirse de una viuda pobre para responder a nuestras necesidades. Quiero que nos grabemos bien esto, porque realmente estamos viviendo los tiempos bien difíciles. No hay trabajo, no hay comida, no hay dinero, no hay nada. ¿Sí? Pero, ¿qué? ¿Quiénes sostuvieron, quiénes mantuvieron a Elías? ¿Qué? Los cuervos le llevaban comida, él bebía del arroyo de Querid, luego una viuda pobre que no tenía nada, lo sustentó tantos años. Dios se servirá de cuervos, Dios se servirá de viudas pobres para responder a nuestras necesidades. Y lo hará con riqueza y gloria. Pero desde luego, si estamos allí, donde quiere que estemos, donde está nuestro arroyo de Querid, donde está nuestro Sarepta, el Señor quiere allí. Por eso, el Señor dijo en Mateo 6:6, mas cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Este es el allí de cada creyente. Este es el arroyo de Querid del hombre de fe. Allí están las compuertas de los graneros de Dios. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Hermanos, la verdad, allí. Este es el aposento secreto de cada creyente, allí. El aposento secreto de cada creyente, la cámara oscura en la que solo brilla la luz de Dios, allí. Tenemos el lugar señalado por Dios para encontrarnos con Él y dialogar, porque hay que dialogar con el Señor, ¿sí? Por eso es importantísimo, ¿sí?, que estemos allí, en el lugar que el Señor nos manda, ¿sí? Nunca conoceremos la voluntad de Dios si descuidamos nuestro aposento secreto. Hay algo más que un aposento secreto, donde cada cual se acerca a los graneros de Dios para colmar su necesidad. Hay también otro aposento, el aposento alto. El aposento secreto es para que usted y yo, o cada uno personalmente, esté con el Señor. El aposento alto es de un lugar de reunión donde los hermanos se reúnen para orar
mientras aguardaban ser bautizados con el Espíritu Santo. Recordemos los primeros cristianos, los primeros creyentes. Estaban en el aposento alto, en uno, así se reunían los hermanos, y estaban orando mientras aguardaban ser bautizados con el Espíritu Santo. En aquella iglesia primera, cada hermano y hermana tenía un propio lugar de encuentro con Dios. Su aposento secreto es el íntimo, a solas con el Señor, ¿sí? Pero también cada congregación tenía su aposento alto, su lugar de encuentro fraternal, su punto de encuentro con el Señor para acercarse juntos al granero de Dios para su iglesia. Así, hermanos, que ni un solo creyente sin aposento secreto, ni una sola congregación sin aposento alto. ¿Por qué? Porque allí, otra vez la palabra, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Bueno, pues gracias a Dios, porque estamos viviendo tiempos difíciles. La Biblia dice que debemos darle gracias a Dios en todo, hasta en los más difíciles, los tiempos más difíciles. Pues, ¿cómo es posible que las iglesias no sepamos encontrar día y hora para reunirnos todos en el aposento de la comunión y de la bendición? Ya va a haber oportunidad de abrir las congregaciones para tener esas reuniones, ¿sí?, de aposento alto. El aposento secreto es usted con Dios en un lugar privado. El aposento alto es junto a todos los cristianos de una congregación. ¿Para qué? Pues para tener allí comunión y recibir la bendición. Hasta que también en esto reedifiquemos el arruinado altar de Jehová. Es el altar de la oración. No vendrá lluvia del cielo. El profeta Elías nos los enseña antes de la lluvia, el fuego, antes del fuego, la oración. Seguimos con el profeta Elías. Recordemos que antes de la lluvia pidió, ¿qué? Fuego del cielo, y cayó fuego del cielo. Antes del fuego fue la oración. Pidió a través de la oración. Y luego la lluvia. Hermanos, los graneros de Dios no serán abiertos a menos que rectifiquemos. ¿Sí? Sería triste que un día si llegáramos al cielo y comprobáramos cuántas riquezas y bendiciones que daban en los graneros. ¿Sí? Entonces, hermanos, antes de terminar, realmente tenemos que pedir al Señor que quite de nosotros, como personas, como congregación, ¿sí?, todas estas cosas que nos apartan. No se trata de una cuestión teológica ni tampoco de hermenéutica. Es un problema de pereza, de desidia, de abulia, de inconsciencia. Estamos pecando porque nuestro mundo necesita los tesoros de los graneros de Dios. Ahorita es el momento. La gente está en necesidad, la gente necesita oración, la gente necesita consejo de la palabra, y nosotros, pues no hacemos nada. Porque la Biblia dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, hermanos, tenemos que unir nuestras oraciones, aunque no estemos juntos ahorita. Cuando se abran los templos vamos a estar juntos y vamos a estar juntos en oración. Pero ahorita podemos estar juntos, en cada uno en su lugar, orando, pidiendo y hablando con el Señor. Y diciendo al Señor, ayúdame a descubrir las bendiciones tuyas en el aposento secreto. Ayúdame, Señor, a disfrutar tus bienes en el aposento alto junto con mis hermanos. Sí, podemos ver realmente que nosotros podemos mover, ¿sí?, a los designios del Señor. Pero necesitamos, hermanos, estar seguros que allí es el lugar, allí donde nos manda el Señor, allí, no en otro, no, porque tenemos que practicar nosotros nuestro aposento secreto. Esta es nuestra oración en privado, personalmente,
y nuestro aposento alto junto con toda la congregación. Pero aún aunque no estemos juntos en el templo, podemos unir nuestras oraciones desde nuestros hogares. Así es que, hermanos, pues que Dios nos ayude y que podamos pensar. ¿Sí? Recuerdo, bueno, cómo me llama la atención pensar, ¿verdad?, que el Señor tuvo que mandar unos cuervos para alimentar a Elías. Tuvo que mandar con una viuda que no tenía comida ni nada para alimentar a Elías. Pero lo que más me llama la atención es que Elías nunca cuestionó. Hubiera dicho, Señor, ¿cómo un cuervo me van a venir a alimentar? No, él obedeció. Vas a tomar agua del arroyo, ¿sí? Y los cuervos te van a llevar comida, carne y pan. Yo no estuve de acuerdo. Y los cuervos lo alimentaron. Y después, cuando se secó el arroyo, lo manda con una viuda pobre que no tenía comida, ni bebida, ni nada. Y estaba el hambre tan fuerte que decía, un poquito de harina, comemos mi hijo y yo, y nos vamos a morir. Pero Elías le creyó a Dios. Y fue para que lo alimentara una viuda pobre. Entonces podemos ver, hermanos, que nosotros, pues nos puede alimentar los cuervos, nos puede alimentar una viuda pobre, nos pueden ayudar. Entonces, hermanos, no tenemos que cuestionar lo que dice el Señor, o la palabra del Señor, o lo que nos manda el Señor. Tenemos que creerle al Señor. Qué bueno que en esta mañana podamos ser realmente la iglesia obediente, así como fue Elías, obediente en lo que el Señor le mandó. Por eso, en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios y del Señor gracias. Gracias, Señor, porque es tu palabra en este tiempo tan difícil, en este tiempo de escasez, en este tiempo que no hay trabajo, en este tiempo que no hay dinero, en este tiempo que hay mucha enfermedad, en este tiempo que hay mucha muerte. Señor, tú nos hablas a través de tu palabra. Que a Elías mandaste los cuervos para que le dieran de comer. Que a Elías lo mandas con una viuda pobre que no tenía ni para comer ella, pero alimentó a Elías. Señor, yo creo que nosotros también estamos creer a la palabra tuya, Señor. Son los tiempos bien difíciles, pero confiamos en ti, creemos a tu palabra y los ejemplos que recibimos cada día de tu palabra son para que nuestra fe crezca. Nuestra confianza esté segura en ti, que nada ni nadie nos aparte de ti, Señor. Señor, gracias. Agradecemos, Señor, esta mañana hermosa que nos permite estar reunidos en tu nombre. Pedimos que tu presencia nos asista siempre y que, Señor, estamos seguros que si confiamos y creemos y obedecemos a tu palabra, Señor, nos van a alimentar los cuervos. Nos va a alimentar una viuda pobre en este tiempo de necesidad. Pero, Señor, creemos a tu palabra. Solamente, Señor, es que podamos estar en el aposento secreto, orando, confiando y clamando a ti, Señor. Y cuando haya la oportunidad de estar en las congregaciones, estemos en el aposento alto, como fueron los primeros creyentes. Señor, muchas gracias. Yo agradezco la oportunidad que nos das cada día para compartir tu palabra, para oír tu palabra, para leer tu palabra y esperando, Señor, que cada uno de nosotros gocemos, disfrutemos las bendiciones tuyas, Señor. Gracias por este domingo hermoso, Señor, esperando las bendiciones tuyas de cada día y con un corazón agradecido para ti. Cualquiera que sea nuestra situación, pero tenemos que estar confiando, creyendo y esperando en ti, Señor. Muchas gracias. Yo alabo, bendigo tu santo y divino nombre y esperando que cada día, Señor, nuestra fe crezca, porque la vida del cristiano es de fe. La palabra tuya dice que sin fe es imposible agradarte a ti, Señor, y tenemos que usar nuestra fe. Tenemos que practicar la fe. Y la fe viene a través de oír tu palabra, como hoy la hemos oído en esta mañana. Gracias.
Muchas gracias. Sigue bendiciendo a las congregaciones, a tu pueblo, donde quiera que se encuentre, a la gente que tiene necesidad y esperando, Señor, que toda esta gente que no tiene trabajo, que no tiene alimento, que no tiene salud, que la gente que está en necesidad pueda recibir de ti, Señor, la ayuda a través de estos medios. Muchas gracias. La gloria y la alabanza son para ti, Jesús. Gracias. Dios les bendice, hermanos. Muchas gracias.